Como recordarán ustedes, el correo que les envié dice por ahí que tenemos hasta el 31 de este mes para finalizar el curso, o sea que solo tenemos 10 días. Eso significa que en esos 10 días nosotros debemos ver los últimos 2 temas de Excel y tenemos que también subir las tareas pendientes que tengamos. Entonces, ahora vamos a dar un refuerzo sobre lo que es las macros. No sé si logran ver ahí mi pantalla. Bien, vamos a ver acá. Yo no he activado la cuenta, a ver si no me da problema eso. Siempre recuérdense que cuando nosotros trabajamos con macros, las macros no son más que pequeños programas que nosotros creamos dentro de Excel para realizar tareas que son repetitivas. Una macro puede ser desde muy sencilla hasta una muy compleja. Esto quiere decir que yo puedo tener un programa sencillito que solo me guarde un documento, por ejemplo, y yo la asigno como macro o la creo como macro, o puedo tener un programa que me ha llevado días crearlo, porque tengo que, pensarle bastante la lógica, la estructura de la secuencia de actividades que va a llevar, y entonces esa macro se vuelve una macro complicada, ¿verdad? Pueden, como les repito, de lo más sencillo a lo más complejo. Las macros no es algo que van a aprender de la noche a la mañana. Crear macros puede ser muy sencillo, pero puede ser algo que necesita de que ustedes dominen del lenguaje de programación VBA, que es con el que trabaja Microsoft. Entonces, por ahora nosotros lo vamos a ver porque este es un curso básico con macros sencillas, muy prácticas. Ya si a alguien pues le va llamando la atención y en cursos más avanzados quiere meterse solo a trabajar, hay cursos estrictamente solo de creación de macros y programación en Excel, ya eso es otro nivel de Excel, ¿verdad? Pero acá lo vamos a hacer algo sencillo. Yo les he creado acá una serie de botones que es sencillo hacerlos, solo nos vamos a la parte donde dice insertar formas y aquí tenemos una serie de formas que nosotros podemos escoger para crear botones. Lo repito, no lo estoy haciendo con estrictamente el menú programador, donde sí tenemos ya en el menú programador, tenemos todo lo que es los paquetes completos, tenemos todo lo que es controles para formularios, etcétera, porque no estamos hablando de ser programadores en este curso, sino solo de conocer qué es una macro y cuáles son las que podemos nosotros crear. Si alguien quiere iniciar el trabajo con macros y no tiene activado este menú programador, como se llama en esta versión, o desarrollador, como está en otras versiones de Excel, se puede ir acá donde dice archivo, a opciones, y en opciones ustedes van a buscar lo que es activar en personalizar cinta de opciones, permítanme aquí, en personalizar cinta de opciones, ustedes van a ir a activar el menú desarrollador o programador. Aquí aparece, miren, yo lo tengo activado, ¿verdad? Solo le dan un chequecito y ya les va a aparecer en el menú o en la cinta de menú de opciones de Excel. Y ahí les aparece. ¿Qué tiene el menú programador? Bueno, tiene todo lo que es esta parte para que ustedes vean la plataforma de programación de Visual Basic, ¿ya? Que tiene Microsoft, en la cual se basan los programas o toda la programación. Le va a aparecer todo lo que es la programación que ustedes tienen, acá donde les aparecen las macros que ustedes han creado. Yo aquí las tengo, las macros. Y acá donde está el botón, grabar macro, este botón es el que nosotros vamos a estar usando. Cuando le damos clic, se van a dar cuenta que cambia. Lo primero que va a aparecer es una ventana donde dice grabar macro. Lo que tenemos que pensar en un primer momento es el nombre de nuestra macro. Por ejemplo, acá nosotros le podemos poner una macro crear botón, ¿sí? O la macro que queramos crear, como les digo, desde la más sencilla hasta la más compleja, y le damos a aceptar, ¿verdad? Aquí voy a crear una que dice crear botón y todas las acciones
los clics que dé, las teclas que toque, todo lo que haga en ese momento lo va a grabar en la macro. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer estas acciones, voy a crear un botón y le vamos a poner aquí un nombre, le vamos a dar un estilo, solo por darle algo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, le vamos a dar esta forma y le vamos a poner el botón creado. Así le vamos a poner el botón creado. Hoy no se ve muy bien, pero mejor le vamos a cambiar el tipo de letra. Aquí. Ahí está, botón creado. Y le vamos a poner que en negrita, centradito. Y está el botón creado. Bien, y luego me voy a programador o desarrollador, como les aparezca. Y si se fijan, aparece la opción de grabar macro de una manera distinta. Entonces le vamos a dar aquí, detener macro. Cuando ya le damos detener macro, nosotros ya creamos esa macro y vamos a crear otro botón. Ustedes pueden crear los botones con diferentes formas o modelos, o aún pueden insertar una imagen que tengan y darle a esa imagen la opción de asignarle la macro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí el botón crear. Así le vamos a llamar a este. El botón crear. Le vamos a poner una forma. Le vamos a dar formato a la expresión. Lo vamos a centrar para que se vea bonito. Ahí está. Y a este botón voy a borrar este. Le voy a asignar la macro que he creado. Le doy clic derecho y me voy aquí en asignar macro. Y allí la macro se llamaba crear botón, ¿verdad? Esta es la que creé. Le doy asignar, aceptar ahí. Y ya me va a partir de que yo le dé clic a este botón donde ya he asignado la macro, me va a generar el botón o a crear el botón que yo hice anteriormente. Veámoslo acá, por favor. Vean, ahí está. Y me va a crear tantos botones como lo puedo borrar de nuevo. Vamos a borrarlo. Hizo trepa. Tantos clics como le dé. Crear. Ahí está, miren. Todas las acciones que yo hice para crear este botón están grabadas en la macro crear botón y asignadas a este botón que está acá. Ahí está otro botón y me pueden salir todos los que yo he creado. Todas las veces que yo le pulse acá va a realizar la acción que guardé en esa macro. ¿Qué otro tipo de macros puedo hacer? Bueno, las que vieron en el video era la macro de crear cliente. La macro de crear cliente. Por ejemplo, acá yo he creado estos botones. Puedo crear un botón que me genere un informe. Un informe cualquiera. O un informe con formato que yo ya he establecido. Un botón que me genere un gráfico. En este hice uno crear tabla. Tengo acá 3 hojas en las que tengo datos sobre ventas de productos. Y acá he creado la tabla dinámica sobre estos datos en las hojas que tengo acá. Y aquí está otra tabla dinámica sobre esos datos, ¿verdad? Ya eso lo vimos, cómo crear tablas dinámicas. En el menú insertar tenemos varias opciones para crear tablas dinámicas. ¿Se acuerdan? Opciones de tablas recomendadas que ya da Excel, o nuestra tabla que la podemos generar nosotros, ¿verdad? Y entonces acá yo creé este botón donde dice copiar tabla y hace esto, copia la tabla. Este otro botón que le da formato, pero hay un problema, me dio un error porque como que se da un ciclo repetitivo en el sentido de que no puedo cambiar la estructura de la tabla. Entonces ese botón de darle formato creo que lo vamos a tener que cambiar. Le vamos a borrar la macro. Aquí aparecen las macros que yo he creado. Miren, yo creé la macro copiar tabla, crear botón, que es la que acabo de hacer con ustedes. Voy a borrar esta de dar formato
y la vamos a volver a crear. A esta tabla que está acá nosotros le vamos a dar un formato y vamos a iniciar grabando la macro. Grabar macro y le vamos a dar formato. Formato tabla. Así la vamos a llamar, formato tabla. Le damos a aceptar. Recuerden, todas las acciones ya está grabando la macro, todas las acciones con clic o teclas que yo haga ya se están grabando acá. Entonces lo primero que voy a hacer acá es darle un formato. Me voy a esta opción que aparece acá, analizar tabla, aquí está diseño, esta es la que yo quiero, diseño, y le vamos a dar un formato. Vamos a escoger un formato de los que ya estén acá. Vamos a ver uno amarillo, así, y aquí le voy a poner solo un título para hacerlo de manera rápida. Le voy a poner este tipo de letra 12 y le vamos a poner que esté centradito, combinación de teclas, y aquí le voy a poner que esta tabla representa las ventas por forma de compra, porque esa es la información que tiene. La forma de compra, si se compró en línea, doy enter. Si se compró en línea, en físico, o por paquete o de red Heroic, dice aquí otra forma, los precios de venta que se compraron. Eso es todo lo que voy a hacer al darle formato a la tabla, y luego me voy al menú programador y detengo esa macro que estoy creando. Y ahora sí, le doy clic derecho a este botón y le voy a asignar la macro que acabo de crear, la macro formato tabla, y le doy a aceptar. Y acá tengo otro botón que dice borrar tabla. Voy a crear otra macro para borrar esta tabla que está acá. Me voy a grabar macro y le pongo aquí borrar tabla o eliminar tabla, como le guste mejor. Eliminar, pongámoslo, porque la voy a eliminar para que veamos la acción desde el principio. Eliminar tabla. Ok, ¿qué va a hacer con esta macro? Lo que voy a hacer sencillamente es esto. Tomar estas dos columnas, perdón, y borrar todo. Ya, eso es todo de la macro y le doy detener. Ahora vengo y le asigno esa macro a esta cosa que está acá, a este botón, eliminar tabla. Ok, vamos a ver. Recuérdense que esta me crea un botón. Ahora vamos a ver copiar tabla. Ahí está, de nuevo la tabla, miren. Ahora darle formato a la tabla. Me sigue dando problemas este pivot de la tabla dinámica. Siempre que me meto con tablas dinámicas me pasa esto. Y lo único que hice fue darle formato. Vamos a ver si borrando eso me funciona. Archivo, guardar. Si no me funciona ahí, vamos a hacer otra cosa. Select. Sí, ya se trabó. No sé por qué siempre que uno se mete con tablas dinámicas crea ese ciclo y no me lo permite. Vamos a ver si no, vamos a borrar esa macro. Bueno, la idea es que haga eso. Vamos a borrar esta. Ya la borramos. Vamos a volver a crear esta aquí. Miren, lo único que hizo con el formato ya es esto, nada más. Vamos a eliminarla de nuevo. Ahí está. Vamos a ver ahora si no funciona. Formato tabla, nos va a dar otra vez. Ahí está, miren. Nos dio el formato, pero nos da un error, ¿verdad? Y es porque nos metemos con el menú de tabla dinámica. Bueno. Jessica, no sé si tal vez la falla. Eso es. No, ya lo probé. Lo que pasa es que, como acuérdense que con tablas dinámicas, al generarlas, es un menú especial, ¿verdad? Que ya está programado. Yo creo que es porque se genera un ciclo. Porque eso no tendría que dar problema. Por ejemplo, si yo creo, vamos a borrar esta tabla. Ya vamos a copiar la tabla. Vamos a darle aquí. Vamos a probar eso que dice. ¿Quién fue el que dijo? Luis. Aquí. ¿Quién fue el que me hizo el comentario? Perdón. Ok, Luis. Vamos a ver, vamos a probar eso, Luis. Ya, a ver. Ahí está. Pero igual. O sea, me generó otro deschongue.
otro desorden, porque miren, yo había puesto aquí un encabezado y hace otra cosa que no fue lo que hicimos, ¿verdad? Miren, aquí me está poniendo el encabezado de la tabla y no me está siguiendo esto. Yo creo más bien, Luis, que es porque nos metemos con las acciones de tabla dinámica que ya están generadas en un ciclo. Entonces, eso creo yo que es el problema, más bien. Pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? Que vean ustedes cómo es que se generan las macros. La idea era que aquí le pusiera las ventas. Hay otra cosa que creo que podría haber dado problema y es esto. Vamos a ver. Sí, sigue haciendo lo mismo. Sigue algo distorsionada. Y lo que hice fue borrarle el ciclo. Si se fijaron allá cuando fuimos a ver, vamos a ir a ver el menú programador y vimos la macro, lo que hice fue borrarle el ciclo de activación. Y le quité aquí el cierre, no sé si se fijaron que le quité, aquí está el formato tabla, le quité la sección donde hace la selección para hacer el ciclo de la tabla dinámica. Y ahora ya funciona, pero no funciona en la forma en que queríamos, ¿verdad? Que este encabezado lo pusiese aquí, no que nos pone todo de otra manera. Tendríamos quizás que volverlo a una tabla, copiar los datos a una tabla normal para no trabajar o no generar ese ciclo. O revisar, así como hice yo, revisar la programación y eliminar el error que nos está dando. Bien, la idea es que ustedes observen precisamente cómo pueden crear macros. Pueden crear macros de generar un menú, por ejemplo, de clientes, de guardar información, de guardar un archivo, de imprimir una página, la macro que se les ocurra. Y lo que sí deben tener en cuenta que al crear una macro deben seguir una secuencia ordenada de pasos. Es decir, si yo voy a crear mi macro, entonces tengo que tener claro cuáles son los pasos a seguir. Aunque eso de aprender a prueba y error, pues también se puede aprender. Se tarda más tiempo, pero pueden hacerlo. Bien, esa es una de las partes. Lo otro que quería que viéramos, no sé si les queda duda con respecto a lo de la creación de macros. ¿No? O los confundí más. No sé si me expliqué. ¿Hay alguna preguntita? Ok. Sí, correcto, es la práctica. Así es. Solo lo que sí deben manejar, pues la idea de acá es que ustedes entiendan bien que estamos acá grabando macro, que creamos un botón al cual le vamos a asignar la macro. No precisamente tienen que ser de esta forma, puede ser, ya les dije, una imagen, o puede ser a un puntito, o pueden asignársela a un botón. Si ustedes quieren utilizar botones de acá, por cierto, pueden hacerlo, pero recuérdense que esto ya es un nivel más avanzado, ¿verdad? De programación ya de Excel. Y por ahora estamos en un curso básico. Entonces, la macro que estamos pidiendo es algo sencillito. Pueden hacer la macro que ustedes quieran, desde imprimir un archivo o solo darle guardar a un archivo, o generar una tabla, o una macro de agregar hoja, por cierto, y nombrar la hoja, también lo pueden hacer, ¿verdad? Solo tienen que tener cuidado con los ciclos, porque al darse los ciclos que se repiten, es como que la lógica, ¿verdad? No la siguen el programa y entonces les va a fallar la macro, les va a dar problemas, así como me generó acá el problema de dar formato tabla, que como es una tabla ya dinámica, da un problema. Bien, vamos a ver lo otro que queríamos, que dejamos como el siguiente tema, que es la cuestión de cargar datos. Excel tiene la particularidad que a raíz de ir avanzando en sus versiones, actualmente ya permite trabajar con lo que es esto, Power Pivot. Power Pivot les permite a ustedes trabajar o manejar Excel como que si fuese un software
donde ustedes pueden hacer consultas de datos o las queries, pueden trabajar, administrar todo lo que es una base de datos completa. Con base de datos completa me refiero a tener varias tablas, tantas como ustedes necesiten, de información, y esa facilidad también de trabajar con grandes cantidades de datos y relacionarlas. A eso se refieren los modelos de datos. O sea, ustedes pueden tener una tabla donde manejen el stock de una empresa desde los clientes, la tabla de productos, la tabla de compras, la tabla de facturas, la tabla de salidas, el Cardex, etcétera. Todo lo que lleve ese modelo de datos o de información que necesita manejar la empresa. Pero para ello ustedes necesitan a veces manejar los datos o tienen los datos en diversos formatos. A veces van a tener sus datos en archivos de Access, por ejemplo, o en archivos CBS o en otro tipo de archivos, o van a tener que jalarlos tal vez de una sucursal a otra o cargarlos desde otro, desde vía web, por cierto, también se puede. Entonces Excel les facilita la posibilidad de cargar esos datos desde otros archivos. Y eso lo podemos hacer desde el menú datos. Por ejemplo, yo les puse ahí un archivo en la unidad 6, que es un archivo de Access que bajé de internet para que ustedes pudieran probar esa carga de datos, que es sobre una clínica, los registros de una clínica y medicamentos. Se van a lo que es la pestaña datos. Cuando ya han descargado su archivo, lo ubican en una carpeta de trabajo que ustedes tengan, ya sea en su escritorio o en sus documentos, así como lo hice yo acá. Se llama MG Compare y ese es el archivo que está colgado ahí. Se van a esta pestaña y en esta pestaña datos ustedes van a encontrar varias acciones que pueden realizar con los datos, desde la parte de cargar y transformar sus datos hasta actualizar la información. Si han hecho una primera consulta y una primera conexión y luego quieren refrescar esa conexión porque ya hay más datos, hasta lo que es cambiar los tipos de datos que traía la consulta inicial a lo que ustedes quieren ahora, ordenarlos, organizarlos, filtrarlos, trabajar los textos en columnas, diferentes acciones hasta lo que es el análisis y la previsión, que ya vienen más ampliadas en ideas de Excel, a las cuales tienen acceso aquellos que sí pagan el uso de este software, ¿verdad? Eso es otra historia, pero ya algún día lo van a escuchar. Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es esto, irnos aquí. Solo les estoy pidiendo esta primera sección, lo demás no lo van a trabajar, eso solo era para que ustedes lo conocieran. Y se van a ir a la parte donde dice obtener datos. Yo quiero cargar los datos desde un archivo externo. Puede ser desde un archivo externo que también es de Excel, o desde un CBS, o sea, aquel que le llamamos nosotros bloc de notas, que también pueden manejarse los datos ahí, desde un XML, o sea, desde un archivo importado de la web, o desde un archivo JSON. Esto sí, les seré sincera, no lo he cargado nunca, no lo he trabajado, o desde un PDF, desde una carpeta de trabajo, o desde una carpeta de SharePoint. O sea, aquí tienen desde Azure, por ejemplo, aquellos que trabajan con bases de datos en SQL, en analítica. Esto ya es para niveles más altos de analítica web, NVivo, todas esas plataformas que hay, SQL, como les refiero, y aquí otras versiones. Aquí hay otras fuentes, sí, hay una infinidad de fuentes. Aquí hay de la web, por cierto, de Microsoft Query. Si alguien ha trabajado, por ejemplo, programando con PHP-MyAdmin, saben que hay diferentes formas de jalar los datos de esas áreas, o también si trabajan con lo que es Oracle, también aquí hay formas de cargar esos datos y combinar consultas, también lo pueden hacer. Aquí aparece, mire, el iniciar el editor de Power Query, que es lo que les decía yo, que les permite Power Pivot ahora hacer consultas sobre los datos. Todo esto está aquí en esta opción, pero nosotros nos vamos a ir a la más sencilla porque es un curso básico.
desde un archivo. ¿Pero qué tipo de archivo? Ah, bueno, me estoy acordando que no es un archivo el que yo tengo, sino que es una base de datos, aquí aparece, que es de tipo Access, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Vamos a ir a ver a la carpeta donde yo la tengo guardada, y si ustedes le dan acá, mire, en detalle, ya le cambié ahí el orden. Aquí dice, mire, que este MGCompare es un archivo de Microsoft Access, es decir, que es una base de datos que está creada en Access. Entonces, lo que yo voy a hacer es meterme a Excel, le doy aquí, y yo sé que es una base de datos, o sea que ya tiene varias tablas. Y aquí aparecen otras opciones, aquí les decía, de Oracle, IBM, Postgres, MySQL, lo que les mencionaba, con PHP MyAdmin, pueden hacer esas consultas, esos datos también los pueden obtener. Entonces vamos a hacerlo desde aquí, desde Access. Le damos aquí porque nuestro archivo, mire, es de tipo Access. Ahí me aparece, ustedes se va a ir a buscar su dirección, ¿verdad? Yo acá ya la tenía aquí direccionada, pero por ejemplo, si yo no la tenía direccionada, me voy a escritorio, donde tengo el archivo, y aquí lo tengo. Ahí está. Lo busco y entonces le pongo acá. Si no me aparecen las opciones, pues le pongo aquí bases de datos en Access, porque es lo que estoy buscando, y de ahí le doy a importar. Lo estoy haciendo sobre el que ya trabajé, a ver si no me da problema. No me aparecen vistas previas, pero me muestra, cuando doy esa opción de cargar los datos, me muestra cuáles son todas las tablas que contiene esa base de datos de MGCompare. Tiene esta tabla de Medical Planted, que tiene las planta médica, que tiene la tabla, el tipo, el estado, abreviado, por ejemplo, aquí aparece Arkansas, California y otros estados, Florida, que aparece como FL, y el año de contrato. Me aparece, por ejemplo, los premios médicos que se tienen. Me aparece otra tabla que tiene acá los planes médicos simples con sus nombres. Ahí aparecen las pólizas A, B, C y D. Aquí aparecen las vistas previas de toda la información que contiene. Es una tabla que bajé de un sitio de manejo de planes médicos de Estados Unidos. Lastimosamente, pues tengo que buscar información así, porque nosotros no tenemos muchos, aparte de la Digestic, que por cierto hasta después se me ocurrió que podíamos bajar tablas de ahí, pero no sé si las tienen en Access. Le podríamos preguntar a mi esposo si tienen en Access. Creo que no. Creo que solo las tienen en formato Excel, pero aquí aparece, mire todas estas tablas. Yo puedo elegir una tabla para cargarlas, o le puedo decir, bueno, vamos a seleccionar los elementos. Aquí arriba, mire, aparece este chequecito. Mire, cuando aparece ese chequecito, entonces puedo seleccionar una tabla o todas las tablas. ¿Ok? Voy a seleccionar todas las tablas. Se me van a cargar aquí, así de que vamos a tener... Bueno, antes de cargarlas, quiero explicarles algo. Aquí es donde yo las voy a cargar. No sé si se observa bien porque está algo pequeña la imagen, pero antes de cargarla yo puedo transformar los datos. Porque, por ejemplo, puede ser que los datos no vengan en los tipos que yo los deseo. Por ejemplo, aquí no hay ninguna fecha, aquí aparece. Esta fecha, por ejemplo, puede ser que el formato de ese tipo fecha no me aparezca, entonces yo lo quiero cambiar. Pero yo les aconsejo que no lo hagan, solo lo carguen y ustedes transformen sus datos después. Ahí me está cargando las consultas y conexiones, se va a tardar un poquito porque son varias tablas. Démosle tiempo. Tendría que haberlo hecho desde un archivo en blanco, pero ya lo hice aquí para no abrir otro. Ahí me dice los paneles adicionales se abrirán ahora como pestañas para ahorrar espacio para el contenido. Pruébenlo abriendo otro panel. ¿Entendido? Ok. Ahí está. Veo lo que me dijo. Necesitaba otro archivo, ¿verdad? Uno nuevo. Ahí está, miren. Y entonces yo tengo las consultas. Solo le doy doble clic y ya me aparece como consulta. A ustedes les va a aparecer diferente porque no sé si tienen el complemento de Power Pivot. A mí me está apareciendo así porque tengo el complemento de Power Pivot, o lo que es todo lo de Power BI.
¿verdad? Entonces aquí aparece, miren, ahí aparecen las consultas. Ahí está la tabla. No, creo que no están, o sea, anexadas las consultas, pero ustedes las pueden ver. Y acá me aparecen las diferentes tablas. ¿Sí? Los diferentes registros, ¿verdad? Las columnas, acuérdense, serán los registros. Eso es lo único que hay que hacer para cargarlos. A ustedes les va a aparecer como tabla y creo que según la versión que ustedes estén trabajando, así les va a permitir sí o no cargarla. No sé si alguien tiene una versión muy viejita de Excel. Recomendaba para el curso que tuviésemos desde la versión 2016, que todavía se puede trabajar bien tranquilo con esto, porque no he probado, les seré sincera, ya no me acuerdo, hace años que no trabajo con versión 2007 ni 2013 y anteriores a esas. Solo he trabajado ya con la del 2016, 19 y esta del 365. No sé si alguien tiene una versión anterior a esa que nos pueda comentar si lo intentó, cómo le resultó. Pero sí, la idea es que ustedes entreguen el archivo de Excel solo con cargarlo. O sea, no van a hacer nada más, solo la carga. Y eso es lo que van a subir, ¿verdad? Solo habiendo hecho la carga, ya ustedes, si quieren renombrar las tablas o ponerle las cosas en español, yo no me enojo, ustedes practiquen, porque lo que les va a ayudar en este curso de Excel es la práctica, ¿verdad? Pero eso es todo lo que hay que hacer, cargar el archivo de base de datos en Access a Excel, o sea, importarlo ahí y luego subirlo a la plataforma ya con su nombre, ¿verdad? Eso es nada más. Y no es no van a hacer las consultas porque eso ya es otra historia, ¿verdad? Acá yo se los he mostrado para que ustedes vean qué más tiene Excel que ofrecer. Aplicar filtros es, por ejemplo, esto. Vamos a ver, voy a cargar esta tabla. Lo que vimos anteriormente, como ustedes lo van a ver como tabla, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a hacer esto. Por ejemplo, yo quiero ver los que son solo de, esta creo que es Arkansas. A ver, California, digamos. Yo quiero ver solo los que son California. Entonces le deselecciono todos y veo aquí. Logran ver. Ajá. Ay, permítanme, es que sí. Esta cosa siempre me pide que vuelva a activar la pantalla. Espérenme, ahorita sí la vamos a poner. Tengo que arreglar eso aquí. Espérenme. A ver. Macros Excel, ahí está. Vale. Lo que les decía, aplicar filtros es, aquí ya lo apliqué, pero es esto, ¿vale? Yo tengo seleccionado todo, aparece la tabla aquí, y aplicar filtros es que ustedes se van a ir a esta parte donde dice filtrado, ¿verdad? Filtros, y ahí ustedes van a seleccionar solo la opción, por ejemplo, aquí para California, digamos, CA, California. Visto en solo la tabla, sin la consulta, lo voy a hacer con la tabla que tenía ahí. Vale. Me voy a ir a esta tabla que dice datos. Aplicar filtros es irse a datos, usar este filtro que está acá. Y por ejemplo, yo voy a aplicar filtros en este de horario. Le doy aquí, ¿verdad? Filtro, ¿sí? Y ahí me va a cambiar a esta pestañita así con una flecha hacia abajo. Y es solo hacer esto. Quiero ver solo los de día completo. Y ahí están los de día completo, miren. Eso es aplicar filtros. Lo que vimos en la 3, creo, 3 o 4. Y de ahí, pues, quitan el filtro. Y pueden hacer una selección solo de eso. Por ejemplo, acá pueden aplicar filtro a los que están en compra en temporada regular. Aplico filtro. Aquí le doy. Y quiero los que están en temporada regular, dijimos, ¿verdad? Deselecciono todo y selecciono solo los de temporada regular. Ok, y ahí aquí ya puedo hacer una selección de solo los que están en temporada regular. Que son un montón, ¿verdad? Pero vamos a ver con Control Shift, flecha hacia abajo, elijo todos, le doy Control C
y puedo ir a crear otra tabla en donde guarde solo esa información filtrada y ya aquí me aparece solo la información filtrada, ¿verdad? Eso en las tablas que le va a crear ahí de la base de datos de Access, ¿ya? Y pues ya después solo quito los filtros y ya. Eso es aplicar filtros. Que trabajen con el menú de datos. La idea es que ustedes en este curso de Excel, como hemos ido avanzando, acuérdense, desde conocer el menú inicio, trabajar con las partes que tiene el menú inicio, luego el menú insertar, el menú, este no lo vimos, el dibujar porque casi no se usa, el de disposición de página o configuración de página como aparezca en otras versiones. La idea es que ustedes vayan utilizando los diferentes menús, ¿verdad? Ahorita ya estamos ya en el menú o la hoja datos o la ficha datos y estamos viendo solo esta particularidad de acá, que es cargar los datos desde una base de datos o un archivo y el filtrado. Lo demás es cuento para otro curso más avanzado, pero ya ustedes ya pueden hacer eso. Con este curso ya pueden cargar los datos desde un archivo o una base de datos, filtrarlos y presentarlos más resumidos o generar resúmenes sobre esos datos. Ya esto de Power Pivot ya es otra historia, es adelanto, porque como me hacía ver Luis, el curso fue creado hace prácticamente 2 años y hay información que no la he actualizado, entonces voy a cargarles algunos enlaces a información más actualizada, porque cuando yo lo creé estaba utilizando la versión de Excel 2016. Después hice el curso por primera vez con la versión 2019 y ahora que ya estoy utilizando la 365 y hay cosas que han ido cambiando en la cuestión de los menús, en la cuestión de los nombres de algunas cosas, no mucho, pero sí ha variado, y en la forma de hacer ciertas acciones también. No es mucho el cambio, pero se tiene que conocer, ¿verdad? Y algunas cosas pues han quedado ya obsoletas. En cuanto a la información del aula virtual, le agradezco, Luis. Vamos a ver si actualizamos para próximas sesiones eso y agregamos también un poquito más de enlaces nuevos para que ustedes tengan información más actualizada. Que sean curiosos es muy bueno. Bien, lo último que quiero que notemos es que ya voy a activar estas dos últimos temas. Las últimas 2 unidades es crear una aplicación didáctica y crear una aplicación administrativa. La última sesión la vamos a tener el 28 y vamos a retomar un poquito de eso. Vean los tutoriales sobre eso. La aplicación didáctica es solo que ustedes puedan, por ejemplo, crear un menú como este que está aquí, con botones, y generar diferentes informes sobre sus estudiantes, sobre información propia de ustedes, sobre registros de datos, etcétera. Entonces, las últimas 2 unidades, me voy a pasar a compartirles el aula virtual. Vamos a detener esta parte y les voy a compartir ya el aula. Ok, aquí está, por cierto, la unidad 7 es crear una aplicación didáctica. ¿Qué van a hacer? Crear un registro de notas, clasificar ese registro y crear unas pequeñas rúbricas de evaluación sencillas. Lo que está aquí es lo mismo que van a simular. Lo que les aparece en el video, simulen, nada más. No se metan más allá de eso. Y ahí aparece la indicación de la actividad y luego la suben. Y en el último es crear una aplicación administrativa. Es sobre un control de inventario. Lo mismo que aparece en el video, repliquen eso mismo que aparece en los tutoriales. Y el próximo 28, con la ayuda de Dios, nos conectamos para poder reforzar eso. Pero siempre veamos los tutoriales primero y si tenemos dudas, pues hagamos la consulta a través de los canales que tenemos, los foros en el aula virtual. Yo trato de responderles en lo más próximo de 24 horas o en el grupo de Telegram. Practiquen porque no hay otra forma de aprender Excel si no es practicando, dándose duro con las cosas
vean los tutoriales. Recuérdense que es un curso sencillo, entonces vamos de lo más sencillo ahora, no nos vamos a elevar mucho. La tarea 5 es solo crear una sola macro sobre lo que ustedes encuentren más práctico. La tarea 6 es solo cargar la información y hagan un filtrado nada más. Eso se entrega y suben ese archivo así con las hojas que les salgan. Y en la tarea 7 y 8 van a crear la aplicación replicando lo que están en los videos tutoriales. Bien, eso sería todo.